Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de psicología clínica. Hoy vamos a seguir hablando de la depresión, concretamente del círculo vicioso de la depresión, de cómo empieza y de cómo se retroalimenta constantemente, de lo difícil que es salir de ahí. Bienvenidos a mi canal Esther, psicóloga a tu lado. Aquí encontrarás todas las herramientas necesarias para conocerte a ti mismo, subir tu autoestima, gestionar tus emociones, tus pensamientos más intrusivos e irracionales. Y me basaré en todas esas terapias de las cuales me he formado y sigo formándome, como por ejemplo la terapia racional emotiva conductual, las terapias de tercera generación, la terapia Gestalt, la terapia familiar, la psicología transpersonal, la terapia de aceptación y compromiso, la arteterapia o terapia psicoexpresiva y el coaching, la programación neurolingüística para conseguir todos los objetivos que te propongas en tu vida. Así que nada, vamos allá. Muchas veces el inicio de una depresión viene a raíz de un trauma, de algo inesperado, de algo muy doloroso. Por ejemplo, un duelo, un cambio de rol en el trabajo, cuando estabas en una jerarquía y por lo que sea te cambian de puesto a un puesto inferior, tal vez con la muerte de un hijo, con la muerte de un ser querido, o tal vez llevas mucho tiempo con estrés y ansiedad y soportando cosas muy complicadas y entonces el cuerpo ya no puede más y revienta. En ese momento estás en modo supervivencia y tienes que hacer frente a muchas cosas en la vida. Y aguantas y de repente empiezas a sentirte cada vez más triste porque el cuerpo ya no tiene energía. Has sobrevivido, pero el cuerpo ya no puede más, te está pidiendo descanso. Sea por lo que sea, empiezas a sentirte cada vez más triste, más vacío, más apático. Desde la base más neurobiológica, el cerebro es como si no tuviera batería, como si estuviera desconectado, como ese móvil que le queda un 1% de batería. Y sorprendentemente antes a lo mejor estaba trabajando al 90% y ves ese cambio en esa persona, cómo estaba alegre con muchos frentes y de repente ahora su cerebro solo está intentando sobrevivir. El cuerpo de una persona depresiva es igual, necesita guardarse, necesita refugiarse, se siente apagado, necesita hibernar. Es como una ambulancia con una sirena muy poco ruidosa, que nadie se entera pero está activada. Te pones en modo emergencia. Tienes que salvar a esa persona que tal vez ha sufrido un accidente y llevarlo corriendo a emergencias. Esa persona con depresión solo piensa en llegar cuanto antes al hospital para que le salven, es decir, en sobrevivir. No le puedes exigir más. Con llegar al destino, al hospital, ya tiene más que suficiente. Una persona depresiva simplemente tiene un semáforo en rojo, que ni avanza ni retrocede. Para una persona con depresión, no hacer nada no es rendirse. No hacer nada es resistir a la vida. No hacer nada es amor propio en silencio. Y eso ya es mucha valentía. Seguimos entonces con el círculo vicioso. El cerebro se pone en stand-by. La depresión desconecta circuitos no esenciales que sean para la supervivencia. El cerebro se desconecta de todo lo que antes le motivaba, le daba placer, hobbies, sentido de vida y entra en modo supervivencia. ¿Qué pasa aquí? Que deja de hacer cosas placenteras, cosas que le daban sentido a su vida. Se pierde completamente el contacto con actividades que antes daban sentido a su vida y les proporcionaban mucho placer, satisfacción. Cada vez que dicen no quiero salir, es un nuevo cerrojo que se están poniendo en su propia habitación, en su propia casa. Y a corto plazo se sienten bien, aliviados, pero a largo plazo se desconectan de todo lo que antes le podía dar esa satisfacción. Y cuando esto pasa, los síntomas depresivos empiezan a agravarse. Cada vez te sientes más triste, menos sensación de logro, menos autoestima, aislamiento. Todo lo ves mucho más negro, todo es una catástrofe. Y en conclusión, su estado de ánimo baja y confirma sus hipótesis. ¿Ves? Es que tenía razón. El mundo es cruel, es hostil, no tengo que salir ahí fuera, no valgo para nada, no soy valioso, no soy digno de amor. ¿Qué pasa cuando estos síntomas se agravan? La persona se aísla completamente, tanto de la gente que le quiere ayudar y también de sus propios seres queridos que le quieren ayudar. Al no tener actividad, tanto física como mental, no hay refuerzos positivos. Y aquí viene el refuerzo de la evitación. Sienten mucho alivio cuando dejan de hacer todo eso que les satisface. A menos actividad, menos refuerzos positivos. Y ahí aparece más tristeza, más sentimiento de culpa por no poder hacer las cosas que antes hacía, baja autoestima y por lo tanto menos energía. Se cumple lo que esa persona estaba pensando.
que es me quedo en la cama porque nada de lo que haga servirá. Es un estado que se autoperpetúa. La evitación a corto plazo, aunque parezca una solución y un alivio temporal, es el principal motivo de por qué la persona no sale de ese círculo vicioso. Hace que se agraven los síntomas y la profecía autocumplida de esa persona depresiva se cumple. Creía con tanta fuerza que no podía hacer nada que al final esto se convierte en su realidad. La profecía autocumplida, para los que nunca habéis escuchado esto, es tener una creencia muy arraigada en ti que al final provoca conductas que hacen que esa creencia termine siendo real. Por ejemplo, la creencia de no voy a poder conseguirlo. La persona se autoconvence constantemente de que es así. Es ahí cuando malinterpreta toda su realidad. Y el resultado, la confirmación de que su creencia era cierta. Por ejemplo, la persona piensa que no sirve para nada. ¿Qué conducta tiene? Pues ni lo intenta, lo evita. Resultados acordes a su creencia, menos logros, más tristeza, más me quedo en la cama y no hago nada. Conclusión que obtiene, ¿ves? Tenía razón, no sirve para nada. Consecuencia, aumento de síntomas depresivos, más tristeza, más aislamiento y por supuesto más evitación de aquello que le daba placer, como socializar, tener hobbies, etc. La persona, a corto plazo, evita no sentir malestar, que es salir a dar una vuelta 10 minutos. Esta evitación es un refugio a corto plazo, pero es su propia prisión a largo plazo. Dejo de hacer lo que me gusta, cada vez me siento peor y los síntomas se agravan, la realidad sobre mi persona se cumple y finalmente la persona pues lo que quiere es estar en casa, en el sofá, sin hacer nada. Es una trampa mortal. No te enfrentas a tus peores miedos y este círculo vicioso te deja anclado y paralizado en el mismo sitio, en el sofá. ¿Qué hacemos los psicólogos aquí? La activación conductual. Es básicamente decir a la persona que haga cualquier propósito pequeño para sentirse bien, aunque le cueste muchísimo, aunque lo haga casi de forma obligatoria, y validárselo, hacer un refuerzo positivo de decirle, jolín, qué valiente eres al haber hecho esto. A pesar de cómo te sentías, de no tener fuerzas, te has levantado, has ido a la ducha y te has ido a dar un paseo con tu amiga. Porque la valentía no es no tener miedo, sino mirar a la cara al monstruo que te asusta y hacerle frente. Cuando la persona se compromete a mejorar y hace pequeños logros, la sensación subjetiva de hecho algo, aunque sea muy pequeñito, está haciendo que esa creencia que tenía de no puedo con nada no se cumpla. Y la autoestima sube, el sentido de eficacia personal. Y ya no es que la persona se sienta súper bien después de haberse dado una ducha. No se mide el logro en sí, se mide la sensación de he podido conseguirlo. El dominio no tiene por qué hacerte sentir bien, pero te hace sentir capaz y esto refuerza tu autoestima y rompemos ese círculo vicioso del que hablaba. Bueno chicos, pues hasta aquí el círculo vicioso de la depresión. Próximamente subiré vídeos sobre herramientas y técnicas para superar la depresión, como la activación conductual, la terapia cognitiva de Beck, la terapia emotiva conductual de Ellis, la terapia interpersonal y la terapia de resolución de problemas. Así que tanto si tú, que necesitas que esa persona te entienda y te ayude a superar esta depresión, o si eres un familiar o alguien a quien quieres mucho que está sufriendo, sigue viendo mis vídeos en Esther Psicóloga a tu lado, en el apartado de tratamientos clínicos para diferentes trastornos, en la parte donde hablo de técnicas y terapias que ofrece la psicología clínica para tratar todo tipo de trastornos. Un abrazo chicos y muchas gracias y espero que os haya servido de ayuda. Un besito. Nos vemos en el próximo vídeo, Adictos a la Psicología. Si queréis aprender mucho más sobre vosotros mismos, entrar en mi canal de YouTube o en mi Instagram, Esther Psicóloga a tu lado. Si sois más de leer que de escuchar, también podéis ver mis artículos en Psicología y Mente. Esther Tomás Ruiz, artículos Psicología y Mente. Y si lo que quieres es conocerme en persona y un tratamiento personalizado, encuéntrame en Doctoralia y agenda una cita conmigo. Un abrazo.